Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar en la Academia Mexicana de Derecho, de la cual tengo el honor de ser el presidente, de continuar con este importantísimo Congreso Internacional de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales. Han pasado por esta este, por la academia, pues ministros, magistrados o jueces, dependiendo la denominación de la magistratura constitucional, de altas cortes de América y Europa. Y hoy estoy muy contento porque aparte de ser un gran amigo, es un extraordinario jurista, mi querido amigo, el magistrado para nosotros en México, ministro Samuel Arias Arseno, que es juez de la Suprema Corte, de la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana. Ahorita vamos a informar un poquito de su currículum y el tema, y quien es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Qué orgullo tenerte de nueva cuenta, querido magistrado Samuel Arias. Muchísimas gracias, Jesús. Lógicamente, muchas gracias a la academia por tenerme de nuevo por aquí y yo feliz de compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias. El magistrado Samuel Arias Arceno de República Dominicana es juez de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, licenciado en Derecho cum laude, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Tiene una maestría internacional en resolución de conflicto de la Universidad Oberta de Cataluña, especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Judicial de la Judicatura, que cursa el doctorado en Derecho que conjuntamente desarrollan la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Externado de Colombia, profesor de Derecho Procesal Civil y Resolución Alternativa de Conflictos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, desde 1996 a la fecha, siendo pasado director de la Escuela de Derecho de esta prestigiosa universidad para el campus Santo Domingo. Bueno, pues el magistrado, para nosotros reitero, ministro Samuel Arias Arceno, tuvimos algunos problemas de audio de mi parte, una disculpa a todos. Va a desarrollar el tema de la independencia judicial y la selección de jueces constitucionales en República Dominicana. Querido Samuel, ¿cómo se integra la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana? Gracias, querido amigo Jesús. Bien, yo creo que para poder hablar de cómo se integra la Suprema Corte de Justicia, debo de hacer un poco de historia al respecto. Y me ubico en el año de 1966 con la Constitución del 6 de noviembre de 1966, que arrastra una tradición en la cual los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de todo el Poder Judicial eran nombrados por el Senado de la República. O sea, era casi como la justicia, ¿no? Era como algo que pertenecía al Senado porque era el senador de cada provincia que decidía a quién nombraba como juez. Peor aún, para estar más al margen de lo que es la independencia judicial en ese momento, pues los funcionarios judiciales, salvo los jueces que eran nombrados por el Senado, los funcionarios judiciales entonces eran nombrados por decreto del presidente de la República. Es decir, yo recuerdo, yo fui, antes de ser juez, yo fui mecanógrafo. Recuerda, mecanógrafo, hoy son digitadores. Sí, sí, sí. Yo llegué a ser mecanógrafo y tenía el decreto del presidente Balaguer designándome como mecanógrafo en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde posteriormente fui juez en una época. Entonces, esa situación de interdependencia, o mejor dicho, de total dependencia del Poder Judicial con relación a los otros dos poderes del Estado, pues se termina, como quien dice, en 1994, cuando la Constitución entonces establece y crea un organismo para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Este organismo es el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene una composición que reúne a los tres poderes del Estado. Vamos a tener al presidente de la República, al presidente del Senado, un senador del partido de oposición al presidente del Senado, vamos a tener el presidente de la Cámara de Diputados,
y un diputado del partido de oposición. E igualmente vamos a tener dentro del ámbito judicial al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a un juez de la Suprema Corte de Justicia que funge como secretario, y también tenemos al Procurador General de la República. Es decir, que cada poder del Estado está representado en esta composición. Es interesante resaltar que esta Constitución de 1994 es la primera que establece el control concentrado de la constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, y también por primera vez se habla de inamovilidad de los jueces. Ahora bien, la gran Constitución que revolucionó lo que es el sistema de justicia en nuestro país es la del 2010. Esta fue la Constitución que creó el Tribunal Constitucional. Dentro de lo que es el Poder Judicial divide, o mejor dicho, sustrae de la Suprema Corte de Justicia lo que son los aspectos administrativos, presupuestarios y disciplinarios, y crea un órgano que es el Consejo del Poder Judicial, donde están representados los jueces de paz a través de un juez de paz electo, un juez de primera instancia, un juez de corte de apelación y un juez de la Suprema Corte de Justicia. Todos son electos por sus propios compañeros. A mí me tocó el honor de, en ese primer Consejo del Poder Judicial que se inicia en el 2011, pues me tocó ser representante de los jueces de corte de apelación, porque en ese momento yo estaba en corte de apelación. Entonces, hoy en día, la Constitución que prima en la Suprema Corte de Justicia es que nosotros somos 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Está dividido en 3 salas. La primera sala, que trata sobre lo civil y comercial; la segunda sala sobre los aspectos penales, y la tercera sala sobre materia de tierra, contencioso administrativo, laboral, etc. Entonces, cada sala está compuesto por 5 jueces. Sería un total de 15 jueces en la sala, pero vamos a tener el presidente, que se va a encargar de los aspectos administrativos, tanto del Poder Judicial como del Consejo del Poder Judicial, que también preside él, y vamos a tener otro juez también electo, designado en la Suprema Corte de Justicia como miembro de ese Consejo del Poder Judicial. En resumen, es importante señalar que de la matrícula total de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución establece que el 75% de los jueces tienen que ser de carrera, y reserva solamente un 25% para juristas, profesores universitarios, abogados en ejercicio, ministerio público. Pero el 75% de la matrícula que tenemos en la Suprema Corte de Justicia somos jueces de carrera. Oye, son jueces constitucionales, como es el caso de la Argentina, ¿no? Jueces. Sí, pero constitucionales no, porque nosotros No, porque la Corte. claro, ya ahora sí, a partir del 2010 tenemos el Tribunal Constitucional. Claro, son jueces, porque Sí. Argentina no tiene tribunal constitucional. De hecho, oye, en este sentido, con la coexistencia de altas cortes, como es el caso de Ecuador, como es el caso de ustedes, como es el caso de Chile, y algunas que son formales, están fuera del Poder Judicial, están separados, y en otros casos como Bolivia o Colombia, ¿se da el choque de trenes famoso? Me encanta tu pregunta, de verdad que sí. Yo no le llamo propiamente Choque de trenes. choque de trenes. De hecho, siempre hemos tenido una relación sumamente respetuosa
Y yo digo que más bien hay un diálogo bastante interesante entre lo que es el Tribunal Constitucional y lo que es la Suprema Corte de Justicia. Recuérdense que a la larga le corresponde al Tribunal Constitucional la revisión de las decisiones jurisdiccionales. Y entonces, cada vez que anula una decisión, pues lógicamente nos corresponde a nosotros o enmendar o en algunas ocasiones reiterarle el criterio a ver si lo sensibilizamos y cambiamos y cambia de parecer. Pero nosotros tenemos la gran fortuna de que a partir del 28 de diciembre del año pasado, uno de los nuestros, de la misma sala mía, el magistrado Napoleón Esteves, hoy en día es el presidente del Tribunal Constitucional. Eso ayuda muchísimo al diálogo, Sí, claro. la cercanía totalmente. Lo conocen. Todavía Napoleón se mantiene en el chat de la sala. O sea, eso ayuda muchísimo, sobre todo porque él es un tremendo académico, un procesalista, y yo creo que los principales encontronazos que hemos tenido con el Tribunal Constitucional ha sido en materia de procedimiento, lógicamente, porque es lo que siempre he sostenido. En un debido proceso de ley, como establece la Constitución, y en una tutela judicial efectiva, cabe todo. Entonces, corresponde al Tribunal Constitucional esa delimitación de lo que es estrictamente legalidad, que nos corresponde a nosotros, la Suprema Corte de Justicia, y a ellos le corresponderá los aspectos de constitucionalidad. Pero yo creo que estamos en el mejor momento. No es que nos llevamos mal con el antiguo presidente, debo de aclarar. Al contrario, muy bien con el profesor Milton Ray Guevara, pero ahora estamos más contentos de tener a Napoleón Esteves. Hay más comunicación, conoce la esencia de la Suprema Corte y facilita el diálogo, ¿no? De altas cortes. Claro que sí, claro que sí. Oye, Samuel, ¿cuáles son los principales mecanismos o garantías de defensa constitucional en República Dominicana? Sí, fíjate, tenemos que entre los mecanismos de protección a la constitucionalidad, en primer lugar vamos a tener la acción directa en constitucionalidad contra las leyes, los decretos, los reglamentos, resoluciones, ordenanzas que se dictan, pues son susceptibles de una acción directa en inconstitucionalidad que se interpone precisamente ante el Tribunal Constitucional. También tenemos el amparo para la protección de los demás. Que surgió pretorianamente el amparo como en Argentina, el de Dominicana. Eso es correcto. Yo fui de los primeros jueces que me tocó trabajar con el amparo de manera pretoriana. Interesante. Recuerdo una de las decisiones más controversiales que tuve que dar por ahí por el 2002, 2003, y fue la de reconocer la nacionalidad dominicana a hijos, a una niña que nació y era en territorio dominicano y era hija de ascendientes ilegales haitianos. Y entonces a mí me tocó dar esa decisión diciendo, esa es dominicana. Y ya tú sabes, por el jus soli, lógicamente. Claro. Y establecía yo en ese momento que la condición de ilegalidad no debe de heredarla la criatura que nace. Claro. Porque es un sujeto de derecho, no un objeto. Qué interesante, ¿no? O sea, sobre todo en analizar el tema de la autonomía procesal constitucional delegada, ¿no? Dentro de este tema de la interpretación, que en ocasiones no se entiende hacia el exterior, ¿no? Pero que es sumamente importante porque incluso la misma Corte Interamericana, la misma Corte norteamericana, ¿sí? Han generado pretorianamente este tipo de situaciones tan importantes. Y reitero, el amparo, como en el caso argentino, excepcionalmente lo tenemos con base aquí en el caso dominicano, con base al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un gran ejercicio. Oye, Samuel,
¿Cuál es el tipo de control? Ya avanzaste de constitución. Perdón, nos distraímos en el amparo, pero Sí, también tenemos los habeas corpus. mecanismos. Exacto, tenemos habeas corpus, tenemos habeas data. O sea, usted lo tiene segregado, no como México y Guatemala, que es omnipresente, sino que lo tiene segregado lo que conocemos como juicio de amparo nosotros. El habeas Exacto, corpus, sí, correcto. El habeas corpus se limita a la libertad individual. ambulatoria. Y entonces tenemos el habeas data, que también está separado. Sí, sí. Tenemos la revisión constitucional de las decisiones judiciales, que es donde se pudiera presentar algún choque de trenes, aunque que no podemos llamarlo así todavía. Y también existe el control preventivo de los tratados Qué internacionales, importante. que es muy importante también porque tiene que pasar ese filtro del Tribunal Constitucional de que los tratados internacionales pues están acorde con nuestra normativa constitucional. Y en este sentido del control de convencionalidad, ¿cómo viene la adopción en el caso dominicano? Con perdón, El control de convencionalidad, cuando en el caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los contenidos de la Convención Americana, del protocolo adicional, etcétera, ¿cómo lo adopta la Corte, el Tribunal Constitucional? bueno, vamos a durar mucho hablando. Bien, aquí hubo una acción. Primero decirte que la misma ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales establece como un referente las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el mismo Tribunal Constitucional, en una decisión que fue bastante cuestionada, declaró no conforme con la Constitución el proceso de adopción interna de la jurisdicción de la Corte. Y la verdad es que eso creó una tensión tremenda. Todavía no se ha retractado el Tribunal Constitucional, pero seguimos perteneciendo a la Organización de Estados Americanos. Y entonces eso crea el problema, porque si aceptamos la Corte, pues, y declinamos ya la Corte, pues también tendremos que salir de la Organización de Sí, Estados Americanos. no, de hacer la denuncia. Creo que en algún momento eso se revisará y se revertirá Sí, esa decisión que la verdad es que fue bastante criticada, pero en sentido general, incluso el mismo Tribunal Constitucional se mantiene citando las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se entendió por qué se dio esa decisión en ese momento. Y no era precisamente, era cuestionando la forma en que pasó esa, eh, nos adherimos a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente fue un aspecto formal, ok. no de fondo en sí. Oye, Samuel, avanzaste un poquito en relación a la revisión constitucional. Con relación a esto, se presentan algunas confrontaciones, ya lo dijiste tú, pero ¿a qué nivel? Del Tribunal Constitucional en la Suprema Corte de Justicia como consecuencia de la revisión constitucional de las decisiones judiciales. Ujú. Sí, pero vuelvo y te repito, aquí lo que se ha abierto más diálogo que otra cosa. Hay que entender que si en los aspectos constitucionales propiamente dichos, que son los que ellos examinan, sus decisiones, sus precedentes, pues son vinculantes no solamente para el Poder Judicial, sino para todo lo que es el Estado, ¿no? Entonces, con más razón al Poder Judicial. Si ellos dicen que es nulo, a veces no permiten, sin necesidad de entrar en desacato, ni mucho menos que podamos motivarlo mejor. Pero si ya viene una segunda decisión en el mismo sentido del Tribunal Constitucional diciendo no, este es el criterio que va, pues lógicamente nosotros tenemos que obedecerlo.
Nunca ha habido la tensión que se presenta entre el Tribunal Constitucional y Suprema Corte de Justicia en países como tenemos el caso de España, que un tribunal constitucional condenó por desacato a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. O sea, ya eso es, no hemos llegado, gracias a Dios, a esos estadios y no creo que lleguemos, de verdad. Y mucho menos ahora que tenemos el presidente, es alguien que acaba de salir de nosotros. Ah, mira. Oye, hablaste de un poco del control de constitucionalidad. ¿Cuál es el tipo de control de constitucionalidad que se adopta en República Dominicana? ¿En uno en específico? ¿Es un mixto? ¿Cómo se adopta? Nosotros tenemos el sistema mixto porque tenemos el control concentrado de la Constitución mediante la acción en inconstitucionalidad por ante adición directa en inconstitucionalidad, pero también tenemos el control difuso de constitucionalidad. Los tribunales del orden judicial tienen que velar porque sus decisiones estén acorde con la Constitución y en ese sentido, pues al examinarlo, es perfectamente válido que ejerciendo ese control difuso, pues cualquier norma pueda ser declarada no conforme con la Constitución. ¿Cómo se realiza la selección, la elección de los jueces de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana? ¿Cómo se seleccionan? ¿Por cuánto tiempo? Ok, fíjate, nosotros se supone que somos electos hasta edad de retiro. Cada 7 años se supone que debe de haber una revisión de la gestión y establecer si en base a esa evaluación podemos permanecer en el cargo o podemos ser renovados. Interesante. ¿Quién realiza esa evaluación? El Consejo Nacional de la Magistratura, que es el organismo del que te hablé, Sí, claro. exacto, que creó la Constitución del 2010 y establece, bueno, está compuesta por representantes de los tres poderes del Estado. O sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Lo que ha sucedido en la práctica es que regularmente son removidos los jueces, ¿no? Pero existen excepciones que han sido confirmadas, pero la demanda parece que es bastante fuerte, de verdad. Muchas aspiraciones, todo el mundo quiere llegar. Nosotros tenemos una matrícula exageradamente joven. El referencial, el presidente del Tribunal Constitucional es mucho más joven que yo. Y creo que algunos 6 años menor que yo tengo 56, él debería andar por 39, algo así. La cuestión es que así hay mucha gente también aspirando a llegar en algún momento y cuando se abren esos espacios, pues muchas veces se aprovechan independientemente de la evaluación que debe de realizarse, ¿no? Pero nosotros somos electos así, se supone, el aspecto de la evaluación cada 7 años y la composición, reitero, es 25 reservada para personas que no son jueces de carrera Y y 75. 75% reservado a los jueces de carrera. Esta composición 75-25 da, sobre todo en cuanto a principios fundamentales de la jurisdiccional, como lo es la independencia, y en el caso de uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional, como es la especialización, ¿genera la eficacia en esos temas? Yo creo que el equilibrio es interesantísimo, de verdad que sí. Yo debo de confesar que eso me convencieron recientemente, porque yo decía,
los jueces del Poder Judicial, todos debemos de ser de carrera. Carrera. Sí, sí, muy egoísta de mi parte, pero No, a lo mejor la visión esa del esfuerzo, del trabajo, de la formación. sí, pero en realidad esa visión del que viene exterior es sumamente importante porque nosotros hemos visto la cosa de una manera durante 26 años y alguien que viene con otra visión y puede incidir entre nosotros, yo creo que es algo muy importante, de verdad que sí. Lo vine a entender recientemente, de verdad, porque yo era de lo que pensaba que todos los jueces de la Suprema. 100%. Sí, no, es interesante, ¿no? Porque esta composición de alguna manera da la posibilidad a refrescar de los que vienen todos de la carrera, a algunos que son investigadores, litigantes, y más algunas otras visiones, ¿no? Y se pueden Ah, complementar. correcto, eso es así. Oye, Samuel, esta manera de elegir el tiempo, todo este trabajo del Consejo Nacional, que por ejemplo en el caso del Consejo de la Judicatura Federal en México, este, establecido por el artículo 100, no tiene esas facultades, pero permite, o cómo está el estatus precisamente de la independencia judicial actualmente en República Dominicana. ¿Cómo lo ves tú específicamente, hablando de altas cortes, en la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana? ¿Cómo ves el estatus actual de la independencia judicial? Mira, eh, creo que debemos de dividir porque hay aspectos que son de independencia a lo externo. Sí, Te interno externo. cuento, por ejemplo, nosotros tenemos una ley que en el aspecto presupuestario, ¿no? Que nos establece en beneficio del Poder Judicial el 2,66 del presupuesto nacional. Eso es extraordinario, ¿eh? Eso es importantísimo. Nunca nos lo han otorgado completo. La ley es del 2004 y nunca hemos recibido ese 2,66% del presupuesto nacional. No estamos hablando del PIB, sino del presupuesto nacional. Pero en alguna medida han mejorado mucho las condiciones y por lo menos, no, aunque nos la mantienen fijo el presupuesto, no hay mucha variación, pero de verdad que estamos mejor que como era antes. Eso en cuanto a lo externo. Y en cuanto a lo que es internamente la independencia de los jueces, nosotros tenemos un artículo 10 de la Ley de Organización Judicial que establece independencia tanto interna como externa. Ajá. Los jueces en la parte administrativa de lo que es el manejo de los tribunales, en lo que es la parte disciplinaria, sí están sometidos al control ahora mismo de lo que es el Consejo del Poder Judicial. Estuvo en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero a partir de 2010 en manos del Consejo del Poder Judicial. Fuera de ello, nosotros tenemos algo interesante y es precisamente la inamovilidad, salvo faltas graves en el ejercicio de sus funciones y lo que te comentaba que sucede en las evaluaciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero tal vez el punto fuerte está en la entrada a la carrera judicial. Porque para tú entrar a la carrera judicial o entras como juez de paz mediante un concurso de oposición y la debida capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura, y de ahí empieza como juez de paz, sube a juez de primera instancia, corte de apelación, y ahí terminó la carrera en la Corte de Apelación porque ya la selección de la Suprema Corte de Justicia es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que hay de interesante en la carrera? Es que o entraste por abajo siendo juez de paz o entraste por arriba siendo juez de la Suprema Corte de Justicia por el 25% que Exacto.
Después, nadie hoy en día puede entrar como juez de primera instancia o como juez de corte de apelación. Tú entras como juez de paz o entraste como juez de la Suprema Corte de Justicia y eso ayuda muchísimo a la independencia del Poder Judicial. O sea, eh, los jueces, jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de corte, pues no le deben el cargo a nadie, o sea, pueden actuar con independencia y no estar bajo ese miramiento de que si perjudica algún interés, puede ser destituido. Oye, qué interesante, ¿no? Porque hemos visto todos estos modelos de selección y vemos sobre todo las fortalezas, las debilidades. A ver, como dentro de esto, del tema de la magistratura constitucional, que es muy interesante, una Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Constitucional, ya sea formal, fuera del Poder Judicial, ya sea material dentro del Poder Judicial, o las salas constitucionales. Desde tu experiencia, la coexistencia de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y la Corte Constitucional ha permitido que sea un mejor y mayor acceso a la justicia y a la independencia judicial. Mira, yo creo que en sí ha beneficiado mucho. La labor durante 12 años del Tribunal Constitucional se hizo sentir. Tal vez ingresó en muchísimos temas que tal vez no debió de ingresar, pero es lógico, un tribunal constitucional que nace nuevo y después se afinarán algunos conceptos, pero la verdad que sus decisiones gravitaron en casi todos los aspectos de la sociedad, o sea, y del Estado. Entonces, eso es importante indiscutiblemente que un ciudadano pueda acudir directamente mediante una acción en inconstitucionalidad o mediante un amparo y que todos estos aspectos relacionados a derechos fundamentales, a preceptos constitucionales, su órgano de cierre sea precisamente el Tribunal Constitucional, El órgano de cierre. las características que representan. O sea, ahí no podemos hablar propiamente de Poder Judicial, sino preservar que ese cierre, mediante decisiones que son vinculantes, usted esté precisamente en manos del Tribunal Constitucional. Qué interesante y sobre todo entender cuando hablas del órgano de cierre, ¿no? Que a veces en algunos países no es fácil entenderlo cuando está la Corte Suprema o Suprema Corte, depende cómo lo denominen. Uh -huh. Es de especial importancia e incide la forma en que se seleccionen los jueces de la Corte Suprema, los mecanismos que se adoptan, incide directamente en la independencia judicial. Mire, yo creo que el porcentaje protege muchísimo, de verdad. La verdad que no había pensado, Ahí, pero de ahí, verdad, sí, sí. Gracias por hacerme pensar. no, es que lo mismo lo comentaste, yo tenía esta visión y ahora dices, he cambiado a la importancia de la composición 75-25. Que yo no la veía así, pero de verdad es importantísimo que se reserve ese 75% a los jueces de carrera. Y por esa forma se puede preservar la independencia de los jueces y, y lógicamente se preserva, por lo que te dije anteriormente, se preserva la independencia del Poder Judicial al blindarse la forma de acceder como juez al sistema, porque entraste mediante un concurso de oposición, que Claro. dicho de paso es un tremendo concurso de oposición donde a veces participan más de 2.500 personas Qué barbaridad. y dirigen menos de 8. Uf, Así de competido está. Sí, correcto. Pero es una formación muy buena que se da en la Escuela Nacional de la Judicatura después que pasan ese concurso de oposición, duran 2 años capacitándose y empiezan por el eslabón más pequeño dentro de la carrera judicial, que es los juzgados de paz
Y así van subiendo juzgado de primera instancia y corte de apelación. Oye, Samuel, en América Latina, que decimos pues tenemos características comunes, hay fortalezas, debilidades en cada uno de los países. Hay algunas iniciativas, unas que es para señalar la elección popular de los integrantes de las altas cortes, algunas en todos los miembros del Poder Judicial, exceptuando las altas cortes. Tú, en el caso concreto de la manera en que se puedan seleccionar jueces de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, de la Corte Constitucional, de una manera popular, ¿consideras que es pertinente que pueda garantizar sobre todo el tema de la independencia y uno más, la especialización de la magistratura constitucional? Lógicamente que no. Yo lamento estar, pero totalmente opuesto a la posibilidad de que una alta corte sea llenada eh, desde la perspectiva de lo que es el voto popular. Así es. Eh, yo me pongo a pensar en algunos aspectos puntuales, por qué oponerme. En primer lugar, eh, la especialización. ¡Wow! ¿Cuánto esfuerzo y como lo exige la ley hoy en día, para ser juez del Tribunal Constitucional, usted tiene que tener maestría por lo menos en materia constitucional? O sea, estamos hablando de que existe maestría del Tribunal Constitucional. Imagínate esto por popularidad. Ay, Dios mío. ¿Eh? Ajá. No el más popular es el más adecuado Claro, ni el para mejor ocupar perfil. una plaza de ese tipo. Y además, siempre vamos a tener el peligro de la politización partidarista que tantos años no hace eh, en lo que es administración de justicia. Siempre debemos de guardar esa separación. Y imagínate un juez, es que no quiero ni siquiera imaginármelo, los compromisos políticos de las esferas de poder para lograr ganar mediante el voto popular su, su función de juez. De El verdad poder que político se come al poder judicial, a la Corte Constitucional. correctísimo. Estados Unidos tienen los jueces estatales, por ejemplo, y son elegidos por voto directo, Sí. pero la verdad que se me hace en sociedades como la nuestra, Exacto. esa tradición, creo que Una tradición jurídica diferente, una formación social diferente, una visión democrática diferente. Es que uno de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional es la independencia y la especialización de la magistratura constitucional. correctísimo, así, totalmente de acuerdo contigo. Oye, qué bueno que hacemos este manejo porque, pues a final de cuentas, la idea es generar después algunas mesas con jueces constitucionales de América y Europa para sobre todo ver un análisis profundo de la manera en que se seleccionan, en que se integran las altas cortes, que se seleccionan sus integrantes y de alguna manera al final a través de este congreso hemos llegado a conclusiones muy importantes, pero después con las mesas vamos a hacer algo importante y vamos a dejar algo histórico ahí gráfico a través de un par de tomos, pero muchísimas gracias, Samuel, porque hoy en este día de recesión, en este tiempo de recesión democrática, quizás hasta de déficit democrático, del vaciado que señalaba de instituciones, que lo dijo en su momento Lorenzetti en una de las conferencias, pues es muy importante ver nuestras fortalezas, pues para ver cada uno de los países en este ejercicio de hecho comparado hacia dónde podemos ir y ver, porque somos muy parecidos en América Latina, y ver las debilidades y no tomarlas, ¿no? Yo recuerdo cuando vino este tema del sistema acusatorio, Colombia y Chile que estaban en vanguardia, y los factores exógenos intrínsecos en cuanto a la formación de operadores y la normativa, pues los mismos errores los trajimos, por ejemplo, a México y a algunos otros países. Entonces hay que aprender de eso. Correctísimo, correctísimo. Y de verdad, yo siento que, contrario a lo que muchos puedan pensar, nosotros hemos tenido una evolución tremenda en lo que es el poder judicial, eh, en el ámbito de innovación tecnológica, inclusive para la aplicación en el poder judicial. Nosotros hemos avanzado bastante y en independencia,
pensar que en un momento dado los jueces eran nombrados por los senadores de la República, eh, a quién quiero aquí, Sin filtros, sin coparticipación, nada, a tener hoy en día las cuotas. exacto, los filtros de que o ingresa por allá arriba o ingresa por aquí abajo. Yo creo que hemos avanzado bastante en lo que es la independencia del Poder Judicial. Importantísimo, ¿no? Estos principios básicos, fundamentales de la función jurisdiccional, desde la unidad, la exclusividad de la función jurisdiccional, la independencia en sus vertientes, la imparcialidad, verdaderamente nos hacen caminar hacia los sistemas democráticos, ¿no? Eso es así, eso es así. Oye, muchísimas gracias. Vamos a ver eso de las mesas, pero qué importante es generar este análisis de derecho comparado a través de estos congresos, en donde vemos los diferentes ejercicios en cuanto a la selección, en cuanto a la efectividad de la independencia, todos estos temas, y podemos llegar a conclusiones muy claras. Muchísimas gracias. Voy a estar un par de minutos fuera con el juez de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, con Samuel Arias Arceno, pero lo despedimos y bueno, ya vamos materialmente en el cierre de este importantísimo congreso donde hemos tenido las vertientes desde España hasta América Latina y hoy se agregan, está por agregarse Francia para cerrar y ya se agregó Italia, con el Foso Chelotto. Entonces estamos teniendo ejercicios muy interesantes y muchísimas gracias como miembro honorario de la Academia, Samuel, pues que nos puedas apoyar con estas análisis muy preciso, muy profundo y con conocimiento de causa de lo que es la manera en que se seleccionan los jueces de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y el estatus de la independencia. Muchísimas gracias. Vamos a estar tú y yo fuera del aire un par de minutos. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Eso de honorario es casi, se está cambiando por miembro activo, ¿no? Porque no, tienes que ser. Eso estás invitando muy frecuentemente a la academia y yo feliz de participar con ustedes. Muchísimas no, privilegio. Gracias y seguimos en la siguiente conferencia con la parte final, en la conclusión de un congreso importantísimo hoy en día con estos grandes desafíos en el tema de la independencia judicial. Gracias a todos. Abrazo.